La paz esté con ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto nuevamente encontrarme con ustedes. En esta ocasión ya estamos en un segundo momento de nuestro tema. Hemos hablado en el primer momento de lo importante que es mirar esto que nos está pasando a nivel mundial desde una perspectiva de fe. Tenemos que abrirnos a lo trascendente. Creo que es el momento de reconciliar nuestras vidas con Dios, y si todos lo hacemos buscando reforzar nuestra vida espiritual, sin duda lograremos que esta situación de pandemia que nos tiene tan llenos de tristeza y de preocupación llegue a su término. Soy el Padre Ramón Celestino Rosas y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este segundo bloque, donde hablaremos de lo importante que es crecer en nuestra vida espiritual. Anteriormente te lo dije, que el punto de partida es la fe. Es un momento de elevar nuestra experiencia de fe, de madurar en ella y de crecer. Situación que definitivamente muchas personas han sacado de su vida. Muchas personas han hecho a un lado la fe y nos hemos dedicado más a las cosas del mundo. Siento que son importantes, que son necesarias, pero que de alguna manera tiene que buscarse un equilibrio en la vida de la persona, porque somos conscientes que aunque somos verdaderamente humanos, también somos seres espirituales. Y la espiritualidad hace que de nosotros salga lo mejor en virtudes, en cualidades, en buenas acciones. Así es que, siguiendo este camino de espiritualidad, el segundo paso después de la fe, que es muy importante entenderla desde como nos lo da la palabra de Dios, y que por esa razón te dejaba la tarea de que tú leyeras el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es una referencia muy importante donde nos hace un recorrido desde la historia de la salvación en sus inicios hasta el gran acontecimiento de Jesucristo, de hombres que han llevado su vida con una experiencia profunda de fe. Y que eso hace totalmente la diferencia, porque quien camina en la fe tiene la certeza y tiene la seguridad de que lo mejor está por venir, porque cree en la promesa de un Dios que no se olvida de su pueblo, que camina con él. Y eso nos hace de alguna manera preocuparnos más de vivir una vida agradable a Dios, una vida con responsabilidad, una vida con virtudes, y eso nos hace ser mejores personas. De eso se trata la vida espiritual. El segundo paso de esta dinámica de crecimiento es la vida de oración. Primero tenemos fe, pero ahora hay que aprender a tener una relación con Dios, y eso solamente se logra a través de una vida de oración. Y eso lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo era un hombre que oraba constantemente a su Padre, que tenía una comunicación diaria, a tiempo y a destiempo, como dice la palabra, con Dios. Y eso lo hizo ser lo que fue. Si Jesucristo logró tener toda esta fuerza de enfrentar cualquier situación y vivir agradándole a Dios en todo lo que hacía, aún y en los momentos más difíciles de su vida, es porque nuestro Señor Jesucristo vivía una intensa relación con su Padre a través de la oración. Teniendo en cuenta esto, la palabra de Dios nos ilumina muy bien esto que estoy diciendo. Busquemos en nuestras sagradas escrituras el capítulo 11 de San Lucas. San Lucas, capítulo 11, del verso 1 y siguientes. Dice así la palabra de Dios: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe.
y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ahí tenemos esa actitud que Jesús constantemente tenía en su relación con el Padre. Jesucristo era un hombre que hablaba continuamente con Dios y que estoy seguro no dejaba ni un día de estar en relación con Él a través de una vida de oración. Orar no es otra cosa más que hablarle a Dios, dirigirnos a Él. Hay muchísimas formas de orar. No es ni existe solamente un método. Hay muchas maneras de dirigirnos a Dios, pero Jesucristo buscaba siempre estar con el Padre. Y eso significa orar. Por lo tanto, no necesitas grandes conocimientos, no necesitas una gran escuela para aprender a orar. En la práctica, en la vida diaria y en las cosas cotidianas, tenemos que aprender a tener esa comunicación con Dios. Lo que Jesús hacía era retirarse, buscar lugares solitarios, buscar lugares en silencio, porque es ahí donde Dios podía tener esa intimidad con su Hijo. Entonces es lo primero que tenemos que buscar nosotros. Para poder aprender a orar, tenemos que darle tiempo a Dios, un tiempo exclusivo a Él. Generalmente nosotros los cristianos tenemos en nuestras parroquias pues los sagrarios, ¿verdad? La capilla del Santísimo, que sería el lugar por excelencia para orar. Somos conscientes que por ahora no podemos llegar a esos lugares, pero en nuestra casa tenemos que buscar un espacio, un lugar propio para aprender a orar. Tiene que ser un lugar idóneo para la oración, que no debe de gozar de muchísima comodidad, porque eso nos distrae, o de muchísimas cosas. Entre más simple y entre más reconfortable, digamos así, o más adecuado para lo que es una comunicación con Dios, debería de ser ese lugar que debemos buscar nosotros y adaptar. Ese lugar siempre tiene que ser el mismo espacio donde nosotros nos encontremos con Dios, porque tiene que ser uno de los lugares donde nuestras batallas, donde nuestras guerras, donde nuestros miedos, nuestros temores, nuestros problemas busquen solución. Hay veces que discutimos mucho en la casa, nos enojamos mucho con una persona, estamos molestos con la vida, batallamos mucho con el trabajo o con los que trabajan con nosotros, con esta enfermedad que tenemos, con este problema que nos ha llegado. Y es ahí en ese lugar, en ese punto de encuentro, donde tenemos que vencer esas batallas y guerrear esas batallas, porque es ahí donde tenemos que encontrar la fuerza, la fortaleza, la gracia, la sabiduría para poder enfrentar todas esas situaciones que de pronto rebasan nuestras capacidades humanas. Ese tiene que ser nuestro cuarto de pelea, nuestro cuarto de lucha contra todas aquellas situaciones que nos ponen en jaque. Allí es donde tenemos que aprender a guerrear con nosotros mismos contra nuestras realidades humanas, nuestros instintos carnales, nuestros bajos deseos, nuestras tentaciones, nuestros recores, resentimientos, todo lo que tenemos allí, tenemos que aprender allí, tal vez de rodillas, tal vez postrados, tal vez una actitud de estar sentados o de pie, pero siempre en esa actitud orante para con nuestro Señor. Eso nos enseñó Jesús. Así es que Jesús tuvo esa fuerza espiritual porque nunca dejó su relación con Dios. Y tú tienes que aprender a tener esta relación con Dios. Te invito a que ese sea tu primer propósito. A veces, y más en estos días que estamos viviendo mucho la casa, la ociosidad, dedícate a la oración. Dedícate a la oración. Aprende a hacerla de manera individual para que después podamos compartirla a nivel comunitaria. La oración es una experiencia personal. Tiene que comenzar por mí mismo y a partir de ahí, tal vez mañana pueda contagiar a los demás con mi vida de oración. Porque la relación con el Señor Jesús es una relación personal. Ciertamente se vive y practica en la comunidad, pero parte desde una relación personal con Él. Así es que ahí te dejo esa gran tarea.
es importante que tengamos en cuenta que cuando oramos, tomemos la palabra de Dios, porque ella siempre nos va a dar esa dirección y nos va a dar esa enseñanza, esa formación para que podamos saber hacia dónde dirigirnos. Orar tiene dos momentos. Primero, te diriges a Dios y la segunda, el segundo momento es cuando Dios se dirige a ti y eso es a través de su palabra. Entonces tenemos que tener un momento de hablarle a Dios y un momento en el cual Dios nos va a hablar. Son otros pasos que iremos viendo a lo largo de nuestro crecimiento en nuestra espiritualidad. Eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante para tener en cuenta esta relación con Dios que le llamamos oración es que también nosotros debemos rezar. Porque cuando el discípulo en el texto de San Lucas, en el capítulo 11, le pregunta a Jesús, enséñanos a orar, dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dice en el verso 2, cuando recen digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esa oración nosotros la conocemos como la oración del Padre Nuestro. Entonces Jesús no les dice a sus discípulos, cuando oren o cuando recen, díganle a Dios lo que les nazca de corazón o háblenle a Dios de acuerdo a lo que sienten en ese momento. Jesús les da una oración concreta. Jesús les dice, recen, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces date cuenta cómo la oración rezada significa que es una oración que se dice de alguien que ya la hizo, de alguien que ya la dijo. Jesús dijo una oración y de ahí nosotros, sus discípulos, nos la hemos aprendido. Nosotros los cristianos católicos tenemos esa gran dicha de que podemos orar y rezar. Orar rezando significa decir oraciones hechas por otros. Uno de los rezos importantísimos hoy en día para nosotros, pues es precisamente el rezo al Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario no es solamente una repetición sin sentido de frases hechas, del Ave María, que es bíblico y lo vamos a ver en otro momento. Pero nos sirve a través de esa oración simple y sencilla que cualquier persona puede decir a comunicarnos con la trascendencia, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con nuestra Madre, la Virgen María, que tiene una gran presencia, una gran fuerza en nuestra vida de fe. Y podemos rezar diciendo otras oraciones como la que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, pero también tenemos que aprender a orar. ¿Cómo se ora? Esa es la pregunta. ¿Cómo aprender a empezar a orar? Y bueno, pues eso lo vamos a ver en la próxima cápsula. Veremos cuáles son los pasos, cuáles son los métodos que nos pueden servir o el método que vamos a utilizar para aprender a orar o aprender a rezar. Por ahora te dejo de tarea que leas, por favor, el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, del verso 1 al verso 4. San Lucas, capítulo 11, del verso 1 al verso 4, y te voy a dejar que leas, por favor, también el texto de la carta a los Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 20. Esto es muy importante que lo aprendamos también a meditar, que es una segunda tarea que te dejo, Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 20, para reforzar lo importante que es aprender a orar, aprender a tener una relación con Dios que se hace a través de la vida de oración, que puede ser una oración que nace del corazón, que nace de la espontaneidad, que nace de lo que estamos viviendo, o que también puede ser una oración más sencilla y más simple, pero no por eso menos importante como es el rezo, decir frases, oraciones ya hechas, porque eso también nos lo enseñó Jesús. Bendiciones para todos y nos vemos en la tercera cápsula.